Bueno, entonces, el plan de hoy es ver una parte de la termodinámica que es la teoría cinética. Capaz que alguien lo bichó en el libro. Los dos libros que están de referencia para el curso la tratan un poquito distinto uno que otro, pero llegan a los mismos resultados. ¿Alguien tiene alguna idea de qué hablamos cuando nos referimos a la teoría cinética? El movimiento de los, ¿cómo se dice? De las partículas. Partículas. Ahí va. ¿Se acuerdan que hasta ahora veníamos hablando en términos macroscópicos de las magnitudes? O sea, habíamos visto las variables termodinámicas, que, que eran las variables de estado, y, y habíamos mencionado el comportamiento de las partículas, pero no nos habíamos puesto a ver el detalle, ¿no? Las estábamos viendo más bien macroscópicamente, a la presión, a la temperatura, en fin, a la cantidad de partículas. Entonces, la idea de la clase de hoy es ver un poquito cómo es el comportamiento microscópico ahí del sistema. Eso tiene que ver cuando es sólido, que tiene vibración, cuando es líquido, Sí, radiación, y cuando es gaseoso para todos lados, ¿no? ahí va. Ese es el plan. Pero acordate que nosotros lo que armamos el otro día fue un modelo de gas ideal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seguir con el modelito de gas ideal, pero vamos a verlo microscópicamente en vez de la forma macro que lo vimos en la clase pasada. O sea, vamos a seguir con el gas ideal, no nos vamos a meter aún con los problemas de sólidos y líquidos, solamente nos quedamos con el gas. Profe, una pregunta. ¿Usted Sí. arrastra del escritorio al coso? Alpine, Sí. no, lo copio. Por- Abro acá con el coso de fotos y lo copio. Esta fotito la saqué de Resnick. ¿Vieron que ese pedacito que voy a borrar ahí es donde decía Biblioteca de Montevideo? Bueno, entonces, esto arranca así. Vamos a imaginar que tenemos contenido, un gas adentro de este recipiente, que es cúbico. Lo hacemos cúbico para facilitar el problema. Después vamos a ver que en realidad no importa la forma del recipiente, pero en esta instancia, para desarrollar nuestra teoría, como siempre hacemos lo de física, simplificamos las cosas. Vamos a simplificar el problema a un volumen cúbico. Si quisiéramos saber el volumen, ¿cómo calculamos? Vieron que mide L, L y L. Lado por lado por lado. Sería L al cubo, ¿no? Por ejemplo. Ese va a ser el volumen de nuestro recipiente, que inicialmente va a ser constante. Vieron que acá el libro me muestra dos áreas. Voy a poner así. No, se ve menos el mío que el del libro. Vamos a escribir con amarillo porque queda bien con el negro. ¿Cómo que no? A1 Capo, profe, capo. y A2. No, mentira, queda horrible el amarillo. ¿Qué color me sugiere, Mauricio? Que ande en contraste con eso. Azul. Rosadito. Rosadito. Pero esos son los nombres de las áreas. A1, esta, no se ve menos rosado. Bueno, ya les dije. Cuando ustedes lo hagan el dibujo, que lo van a hacer mejor que yo, ya le ponen. Y A2. Entonces, las áreas, por ejemplo, si yo quisiera determinar el valor de un área, ¿cómo hago? Largo Largo cuadrado. por ancho. L al cuadrado. Ahí va el largo por ancho, como el largo y el ancho es el mismo, queda el mismo por el mismo, queda L cuadrado. Área o superficie. Superficie veníamos usando, ¿no? Sí. Aunque en el Resnick aparece con A, ¿no? Sí, no importa. Ustedes pongan lo que quieran. Siempre que sepan lo que es, no pasa nada. Lo importante es mantener la nomenclatura, por eso que si venimos en el curso hablando con S, vamos a seguir con S. Es muy importante eso, mantener la nomenclatura para que la cabeza vaya fijando las ideas, ¿vieron?
Porque si ustedes van cambiando a cada rato la nomenclatura, después ya no saben de que si es una área, una superficie o lo que sea. Lo mismo las L. Si el largo de algo yo lo vengo llamando con la L minúscula, bueno, tengo que seguir llamándolo con la L minúscula, y si lo vengo llamando con la L mayúscula, no es obligación, ¿no? Pero es una sugerencia. Bueno, entonces, nosotros tenemos nuestro recipiente que contiene el gas. Admitir. Nacha. Se durmió Nacha. Paola y yo estamos con la misma cuenta. No sé cómo nos dejó Paola. ¿Viste? Sí, es raro, la verdad no Sí. sé. Bueno, mientras nos Es deje no raro. pasa nada. Yo tenía miedo de que vos estés acá en el laboratorio porque la experiencia que tuve con dos personas en la misma red, como que acopla cuando hablan y se arma relajo. Por eso tenía miedo de Ah, que vos claro. estés acá, pero está. Sí, entonces mejor. Sí. Si vos estabas acá, yo me iba a ir a la casa de la ciencia. No es que no te quiera ver, pero era por eso. No, no, Bien. está bien. Entonces, vamos a recordar acá. Recordamos. Recordamos lo que el gas ideal que habíamos hablado, ¿no? Estas partículas, que son muy chiquititas, son masas puntuales, ¿no? Tienen la masita M, MI, vamos a ponerle porque es de la partícula I, y esta sería una BI acá para que quede bien esto. Acá abajo no sé qué quiere representar. Ah, la M estaba ahí. Entonces, tengo un gas ideal que está compuesto por muchas partículas. O sea que tengo un N de partículas. Partículas. ¿No? Y a la vez N es grande, ¿se acuerdan? Pero, como las partículas son puntuales, que N sea grande no quiere decir que el volumen total de partículas sea grande. Eso es importante, es algo difícil, así como que difícil de imaginar, porque vos decís, bueno, si tengo N partículas, su volumen tendría que ser considerable. Bueno, acá no es, en esta hipótesis que estamos manejando, el volumen de las partículas, el total, es mucho menor que B, que esta cuenta que hicimos acá, L al cubo. Otra cosa importante que habíamos dicho, estoy resumiendo rápidamente acá para que esto es importante para poder entender lo que vamos a desarrollar. Tenemos que actúan las leyes de Newton, habíamos dicho también que los choques son elásticos, ¿se acuerdan? Los choques elásticos. Bueno, y eso más o menos creo que es lo que vamos a precisar de las hipótesis para poder desarrollar lo que queremos hacer acá. Bueno, entonces, que los choques sean elásticos, ¿qué significa? Que la energía cinética se mantiene después del choque. Bien, la energía cinética del sistema se mantiene, o sea, el choque elástico es que la variación de energía cinética, a usted le ponían K, creo, en física 1, ¿no? Sí, Esos inventos de meterle una K del sistema es cero, y también sabemos que la variación de P del sistema es cero. ¿Por qué me dice admitir si yo le puse para que entren de una nomás? Bueno, entonces, vamos a pensar en el choque entre partículas, no en este caso, sino que en el choque con la pared. ¿Por qué nos va a interesar el choque de la pared? Porque vamos a ver cómo es la interpretación. así es que se define la presión o algo así. Puede ser. Ah, excelente. Interpretación cinética de la presión. O sea, cuando hablamos de presión, nosotros macroscópicamente nos imaginamos que se debe al choque de las partículas, ¿no? Contra las paredes del recipiente, y eso es lo que me genera la presión. ¿Se acuerdan que
presión, no sé si la mayúscula o la minúscula, porque como vengo poniendo P siempre, pero vamos a ponerle la minúscula como casi todos los libros. Y cuando no tengo renglón, es difícil definir minúscula y mayúscula, lo que le ponemos el signo de igual al nivel del circulito de la P, más o menos. Se define como fuerza sobre área. Dos vectorcitos. O ponemos así, fuerza, y acá le ponemos por, no, área no, superficie. Y acá le ponemos vector S. ¿Qué sería el vector S? Producto escalar. El vector S se refiere a un vector unitario parecido al I al J, un versor sería, que es perpendicular a la superficie y saliente de ella. O sea que acá apunta para acá, y si yo analizo la superficie 2, va para allá. Y le puse A y era S. ¿Estamos de acuerdo? Estos vectores, digamos, siempre son perpendiculares. Claro. Eso, bien. ¿Cuál vector es? El S. El S con F son paralelos. Viste que, ¿se acuerdan que el producto escalar como que me filtra lo paralelo? Me saca lo que es perpendicular, Bien. ¿no? ¿Se acuerdan que es como es el coseno del ángulo, el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0, entonces ahí me filtra. En definitiva, ¿qué es la presión? Otra forma de decir la presión es la fuerza paralela sobre el área. Maldición, superficie. Acá nos va a aparecer un dilema conceptual, no, mental, un problema, que es la P esta de presión, que no es la misma P mayúscula de peso, pero se confunde con la P de quién. De cantidad de movimiento. Eso, vamos a poner un vectorcito arriba para que no se confunda. Entonces, esta es la presión, vista macroscópicamente. La fuerza, que acá lo que metemos es la fuerza neta que aplican las partículas, sobre la superficie. Eso sería la definición de presión, y es una forma macroscópica de ver la presión. Ahora vamos a ver cuánta fuerza le hacen las partículas, y para eso vamos a analizar el choque. ¿Estamos de acuerdo? El choque partícula-pared. Entonces, ¿Qué fuerza neta no hay? ¿cómo? Es una FN, ¿no? No, es Sí. una fuerza paralela. El circuito de Está bien. paralelo le puse. O sea, lo que hace este producto escalar es quedarse solo con las fuerzas paralelas. ¿Me entendés? Vos suponete, tenés una superficie, algo así, y una fuerza actuando acá. Bueno, lo que importa en realidad es esta componente de F, que es la fuerza paralela al vector, al versor, superficie. ¿Se entiende? Esta componente no genera presión. Eso le va a servir para algún problema capaz. Entonces, el choque partícula-pared, dice ahí, aunque no parezca, dijimos que se tiene que cumplir esto, que el delta P del sistema sea 0, ¿no? O sea que el P, o así, el delta P de la partícula más el delta P de la pared tiene que ser 0. No, el delta P del sistema, o sea que el delta P de un componente y del otro. Lo que vamos a analizar
es por partícula primero. Esto sería el delta P de todas las partículas, ¿no? Esto acá es de las partículas. Y esta de la pared. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar una partícula y después ¿qué hacemos? Nos multiplicamos por el número de partículas. Ahí va, multiplicamos por n, ¿no? Porque no podemos hacer n veces esta cuentita porque nos enloquecemos. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que el delta P de partículas va a ser igual y opuesto al delta P de la pared. Entonces, analicemos las partículas, ¿no? Como el choque es elástico, yo tengo que el P inicial va a ser, vamos a analizar en la superficie 1, ¿no? Porque otra cosa importante que, que se ven fluidos, pero está como este tema a veces viene después de que fluidos el libro no te lo explica, es que hay una ley para fluidos, que un gas es un fluido, que es la ley de Pascal, que se refiere a que si la presión en un punto del fluido, y yo tengo un fluido de densidad constante, si ρ es constante, la presión en un punto del fluido se distribuye de la misma forma a todo el fluido. Algo así. No sé bien cómo es que dice el versito, pero lo que quiere decir es eso. Que si yo conozco la presión en un punto del fluido y mi fluido tiene densidad constante, yo conozco la presión en todos los puntos del fluido. Entonces, ¿por qué agarramos un cuadradito de esto? Porque si yo agarro y calculo la presión en una área, yo sé que va a ser la misma la presión en todas las áreas después. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. ¿Lo dije bien, Paula? Sí, sí, Buenazo. exacto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el análisis solamente para la superficie 1, suponemos, ¿no? Ahí los jodí a los que ya copiaron. Análisis para S1. Entonces, la cantidad de movimiento inicial X, porque vieron que las que chocan contra la superficie 1 son las que tienen movimiento en X nada más de las partículas. O es la componente X de la velocidad de la partícula. ¿Estamos de acuerdo? Porque para la presión a mí me interesa la fuerza paralela a mi versor superficie. Y mi versor superficie es horizontal, o sea que se mueve en el eje X, o sea que a mí me interesa la variación de cantidad de movimiento en esa dirección. Entonces, tiene muchos subíndices esto. Es la cantidad de movimiento inicial en X de la partícula I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculo eso? Va a calcular masa de la partícula I por velocidad en X de la partícula I. No me agrada mucho ponerle vectorcitos arriba acá, pero para no confundirnos. Esto está bien vectorialmente, el tema es que yo quiero ver los signos. Disculpe, profe, ¿qué escribió ahí? Lo que escribí acá es cuánta cantidad de movimiento tiene mi partícula I al principio. ¿Qué quiere decir al principio? Antes de chocar con la pared. O sea, eso sería cantidad de movimiento inicial en X De una partícula. de una partícula. Ahí está. ¿Tá? De la partícula I. De las N, agarré una que se llama I. Todas tienen nombre distinto, pero yo agarré esta que se llama I. Claro, la multiplicamos por número de partículas. Sí, Y eso sí. después vamos a hacer algo de eso. Y algunas hipótesis también. Bueno, le voy a sacar esto que no me agrada mucho.
lo que podemos decir acá es que esto que estamos haciendo, escribiendo acá, es según el versor S. ¿Qué pasa al final? P final de la partícula, perdón, en X de la partícula Y. Si la partícula choca elásticamente con una pared que no se va a trasladar, o sea que la cantidad de movimiento final de la pared es 0, ¿qué pasa con la velocidad en X de la partícula? ¿Alguien lo tiene en la mente? Cambia de sentido. Cambia de sentido, pero no de valor, ¿no? Entonces, si seguimos analizando según S, la cantidad de movimiento final de mi partícula va a ser menos MI BXI. Y si yo calculo la variación de P de la partícula I, va a ser menos. Recuerden que esto es P final menos P inicial, ¿no? Le pongo acá por las dudas. P final menos P inicial. Entonces, el delta P de la partícula I va a ser P final menos MI BXI según S menos P inicial, que es lo mismo según S. Entonces, ¿cuánto varió la cantidad de movimiento? Menos 2 veces esto, ¿no? 2 MI BXI según S. Esa fue mi variación de cantidad de movimiento de la partícula I. Ahora, a mí me interesa estudiar la fuerza sobre la superficie, ¿no? Y esta es la fuerza, o sea, esto está asociado a la fuerza que hace la superficie a la partícula. Pero nosotros ya habíamos hablado acá inicialmente de que la variación de cantidad de movimiento de mi partícula iba a ser igual y opuesta a la variación de cantidad de movimiento de la pared. Entonces, delta P de la pared va a ser menos 2, perdón, más 2 MI BXI en S. Y esto está asociado a una fuerza paralela. ¿De qué forma yo puedo vincular la cantidad de movimiento con la fuerza? ¿No es la derivada de la cantidad de movimiento? Bien, estamos hablando acá, ¿no? De esto. Ley de Newton, segunda ley de Newton, la suma de fuerzas sobre la partícula I es igual a delta P sobre delta. Acá sería sobre la partícula I nada, sobre la pared, ¿no? Porque estoy estudiando la pared. Delta P sobre delta T. Así que por acá ya estamos acercándonos a la fuerza. Así que esto me queda 2 más ahí. Esto sería la suma de fuerzas sobre la pared realizada por la partícula I. Eso es importante porque todavía no tenemos la total, ¿no? Venimos analizando una sola partícula. BXI según S sobre delta T. Bien, ahora, ¿cómo vamos hasta ahí? Mal. Bien, bien. Bien. Nacha que se nos durmió, ¿va entendiendo? ¿O No llegó, me dormí.
No, no, está bien, capaz que viniste No, ella temprano llegó temprano y después y se fue. salió Se de fue a nuevo. desayunar y después yo Fue llegué antes que... Sí, se me cortó el wifi y entré. Bueno, no pasa nada. ¿Vieron que, hey, a ver, lo que le pasó a Nacha va un poquito en contra de la idea de hacer el parcial mirando la cámara? Porque ¿qué hacemos en ese caso con Nacha? Si se corta la camarita ahí, el wifi o algo. Pierde el parcial. Ajá, ¿vieron? ¿Vieron? Así que hay que pensar bien en los planes. Después hablamos de eso. ¿Podés repartir lo de la pared? Que ahí a lo último perdí. Bien, hacemos un resumen rápido. Dijimos que los choques son todos elásticos, ¿no? Que en un choque lo que pasa es que se conserva la cantidad de movimiento. O sea que el delta P del sistema, para nosotros el sistema son partículas más recipiente, se conserva. Entonces, si se conserva, quiere decir que lo que varía la cantidad de movimiento de la partícula va a variar la cantidad de movimiento del sistema, de la pared. Venimos para abajo y ahí decimos, bueno, si esa suma da 0, quiere decir que la variación de uno es el opuesto del otro. Eso fue lo que dijimos acá. Entonces, ahora agarramos y analizamos una partícula que choca con la superficie 1. Dijimos que al principio tiene esta cantidad de movimiento, masa por velocidad. Al final tiene esta cantidad de movimiento que es la misma que la del principio, pero opuesta, porque el choque es perfectamente elástico. Y su variación de cantidad de movimiento es esta. Ahora, la variación de cantidad de movimiento de la partícula I. Pero a mí me interesa analizar la pared. Entonces, para la pared tengo lo mismo, pero de signo contrario. O sea que si este es menos 2mbxi según S, este es más 2mbxi según S. Ahora, ¿cómo relaciono la variación de cantidad de movimiento con la fuerza? Acá, segunda ley de Newton, esto es la segunda de Newton. Estoy haciendo una mezcla ahí que no es muy buena, pero está. Segunda ley de Newton. Tiquiti. Y la segunda ley de Newton dice que la variación de cantidad de movimiento respecto del tiempo es la suma de fuerzas. Ahora, esa suma de fuerzas está asociada a una partícula I nada más, porque yo tengo la variación de cantidad de movimiento que le provoca la partícula I. Ya vamos a ver qué hacen todas las partículas, pero inicialmente tenemos la partícula I. Ahora, el delta TS, ¿cuánto vale? Venimos para acá. Fíjense, ¿cada cuánto mi partícula choca contra la pared? Ella chocó acá, ¿cuánto tiempo le lleva a venir hasta acá? De vuelta. El desplazamiento de L. Tiene que ver con L. O sea, ¿se acuerdan de... Acá vamos a suponer un MRU, ¿no? MRU, ¿por qué? Porque nosotros dijimos, también acá me olvidé de ponerlo, pero está, lo digo, que no existen fuerzas externas sobre mi sistema. Y tampoco vamos a considerar a las fuerzas intermoleculares de atracción o repulsión. Entonces, ¿qué asumimos? Que no hay fuerzas, a menos que choquen. Entonces, mientras ella no choca, la cantidad de movimiento, perdón, sí, la cantidad de movimiento de ella se conserva. Si ella chocara contra la otra pared de atrás, por ejemplo, no importa, porque la velocidad que a mí me interesa es la componente X que se va a seguir conservando, ¿entienden? Entonces siempre va a demorar lo mismo, el mismo modelo, en llegar de un lado a otro. Así que como MRU, en MRU se acuerdan que delta R, el desplazamiento es B por T. Entonces, para mi problema acá, el tiempo es L igual a Bx por T. Este sería mi delta T acá. No, todavía no es mi delta T. Porque esto es lo que demora en hacer una vez. Pero para que el próximo choque se dé, ¿qué pasa? Tiene que hacer dos Tiene L. que hacer dos veces L, ¿no? Porque ya basta, ya choca con aquella y vuelve acá y choca con esta. ¿Estamos de acuerdo? Así que mi delta T entre choque y choque va a ser 2L sobre Bx. Y eso lo vamos a meter acá.
la suma de fuerzas que aplica la partícula I a la pared va a ser 2mi bx sobre L sobre de vuelta, acá va un 2, perdón, bxi. Propiedad taxativa, tácate, ¿Por y qué 2L? No entendí eso. bien, porque a nosotros nos interesa cada cuánto tiempo mi partícula choca con la pared para aplicarle la fuerza, ¿no? Y todas las partículas Sí, sí. tardan 2L sobre Bx en volver a chocar, porque ella chocó, tiene que recorrer de vuelta L para chocar con la pared de enfrente y volver, o sea que recorre 2L como su desplazamiento, digamos. Ah, Y, claro, claro. y Ahí de va. ahí que lo podemos pasar para arriba multiplicando. Sí, excelente, me gusta, me gusta. Así que, arreglando todo esto, acá me faltó el S para completar el vector, me queda mi por bxi al cuadrado dividido L. ¿Cómo la ven? Según S. Eso es lo que va pasando hasta ahora. Ahora, si yo quiero de ahí pasar, Una pregunta. ¿De dónde pregunte, salió el cuadrado ese último? de acá, de esto, lo voy a hacer con verde. Este Pero pasa nene que, está dividiendo al divisor. Entonces pasa multiplicando acá. ¿Se acuerdan? Tener A dividido B dividido C es lo mismo que tener AC sobre B. ¿Sí? Sí. Ahí la fuerza que calculaste Podemos en ponerlo así rojo. por las dudas, si no se le quieren. Tengo A a la 1 dividido B a la 1 dividido... No, así. Perdón. A a la 1 por B a la menos 1 por C a la menos 1 a la menos 1. Y menos 1 por menos 1 me da 1, que es lo mismo que decir A a la 1, C a la 1, B a la menos 1. ¿Sí? ¿Los convencí? Si no, hablan con el Mauri después, o con Alfonso, o alguno de los mathematics. Alguien me iba a preguntar algo. Sí, Alfredo. la fuerza en rojo, esa que hallaste ahora, al Sí. último, ¿es de la pared o es de todo el sistema? No, es de la partícula I aplicada a la pared, cuando la choca. Es la Ah, reacción, bien. digamos. Porque acá, acción-reacción no es que uno aparezca primero y otro después, pero si como estamos pensando nosotros, es la partícula que viene y choca a la pared. Entonces, la pared le aplica a la partícula el opuesto de esta fuerza para cambiarle la cantidad de movimiento. Para hacerle este cambio en la cantidad de movimiento, para cambiarle la cantidad de movimiento, la pared le aplica un impulso, digamos. Ese impulso está asociado a esta fuerza, al opuesto de esta fuerza. Y Ah, ta. por reacción, la partícula le aplica esta fuerza a la pared. Y como yo estoy estudiando la presión, Esa es la tercera ley de Newton, ¿no? la tercera ley de Newton. Por acá me está faltando algo importante, Ulises, le voy a poner con rojo en esta, que es la dirección. Ah, no, ya tengo la dirección de la fuerza, ¿no? En el vector acá, no dije nada. Porque acá presión, sin vectorcito arriba, es presión, esto, es fuerza paralela dividido superficie. Entonces, la presión va a ser mi fuerza paralela, que en este caso es... Vieron que acá le voy a poner el escalar nomás, porque ya está hecho el... O si quieren hacerlo. Vamos a poner acá. Fuerza dividido superficie por S. Entonces, la presión es
m de la partícula i por bx de la partícula i al cuadrado dividido L por la superficie, ¿cuánto vale? L cuadrado. L cuadrado. Y ahí tengo algo interesante, y acá tengo un superficie y un superficie. Dos superficies. Uno trae la fuerza y otro tiene la definición de presión. Conclusión, ¿cuánto me da esto? 1 nada. Un esco. Muy bien. Y me está faltando algo que le voy a hacer lugar acá. Los que están copiando a mi velocidad se van a molestar conmigo. ¿Qué me está faltando acá? Para que sea la presión sobre la pared. ¿Qué me falta, chicos? Chiques. Me falta la N. O no, antes de la N. Me falta la sumatoria. Desde I igual 1 hasta N. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Sí. ¿O no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora déjenme ver cómo viene el truquito acá para acomodar las cosas. Hay un truquito. Abajo queda el volumen, ¿no? Bien, abajo queda el volumen, me gusta. Y hay una relación por ahí. Vamos a cambiar color acá. Esto acá es el volumen. La de arriba es una relación que no me acuerdo cómo es el nombre ahora. Puede ser. No, acá vamos a tener que traer. Vamos a tener que traer alguna aproximación. Fíjense que la M, dijimos que todas las partículas son iguales. ¿No? ¿Qué me hace eso? ¿Cómo Se varía? puede sacar de factor común. Muy bien, la puedo sacar para afuera. Meter M de partícula nomás. Esta M chiquitita es la masa de una partícula, no de todas las partículas juntas. Es importante. Bien, acá abajo si quieren le ponemos el volumen. Y acá me queda la sumatoria de todas las velocidades en x al cuadrado, desde i igual 1 hasta n. ¿Y esto acá a qué se parece? Densidad. Se parece a la densidad. Es la densidad. No, no es la densidad. ¿Por qué no es la densidad? Porque masa sobre volumen debería ser la total. N veces la masa esa sobre el volumen. Eso me daría ρ, la densidad. No tiene sentido hablar de una partícula dividido todo el volumen. ¿Me entienden esa parte? Claro, claro. Bien. Entonces, si Nm, porque N veces la masita esta, es la masa P, partículas. MP es la masa de todas las partículas. Entonces, acá podemos hacer un biribichi. Fíjense que yo agarro acá y paso el n que está multiplicando, dividiendo para acá. Me queda m dividido b es igual a ρ dividido n. ¿Vieron eso que dice?
Entonces, puedo sustituir el n dividido b, el m dividido b, perdón, por el ρ dividido n. Entonces, la presión es... Eso es una ρ por las dudas, ¿no? Hasta yo me confundí que parecía una p. Por la sumatoria de i igual 1 hasta n de las velocidades en x y al cuadrado sobre n. Y acá tengo algo para definir. Este cociente acá, ¿vieron? Es como que, si yo sumo todo lo que tengo y lo divido por n, ¿qué me da? Si yo sumo todas sus edades y la divido por la cantidad de estudiantes, ¿qué me da? El Promedio. promedio. El promedio. Y acá, hacer eso es más o menos hacer el promedio. Entonces, la sumatoria de i igual 1 hasta n de todas las bx al cuadrado, lo que me da, dividido n, perdón, acá, es la velocidad en x r, velocidad en x promedio, vamos a ponerle. ¿Así le ponemos promedio? ¿O no? ¿Le gusta así o no, chicos? Yo le puse así acá. El libro creo que lo pone así también. Es tipo un techito o algo así. Sí, como un techito. Puede ser así. También se usa así en otras nomenclaturas. O también se puede poner así. Ustedes elijan. Son libres. Estamos en un país libre. Ustedes son libres. Le dejo ahí la que quieran. El libro usa esta. Entonces, acá se nos queda bastante simple la presión. Nos queda... La presión va a ser igual a la densidad de partículas por la velocidad en x promedio. ¿Está? Ahora, ¿por qué en x? Vamos a ver cómo podemos llevar eso a una velocidad b, digamos, promedio. Y ahí se acuerdan, le iba a mostrar la clase pasada, pero no estaba en este pizarrón, que nosotros habíamos hablado de que la velocidad en x al cuadrado, en realidad, ¿qué es? ¿Nos acuerdan? Hacemos razonamiento. Razonamos, como tiene que ser. ¿Cómo fue que preguntó, profe? ¿Cómo la podía asociar a la velocidad en x al cuadrado con la velocidad total de la partícula? Bueno, no importa, no lo razonamos. Yo tengo la velocidad de una partícula, ¿no? Al cuadrado. La partícula, sí, la velocidad, por ejemplo, si yo hablo de la velocidad I, es la partícula I. Si hablo de la velocidad promedio, es la velocidad promedio. Al cuadrado. Es lo de 1/3 por la velocidad. Eso, tenía que ver con un tercio. ¿Por qué era un tercio? ¿Se acuerdan que la velocidad tiene tres componentes? Bx al cuadrado, según I, más bi al cuadrado, según x, x nada, según j, más bz al cuadrado, según k. Esto me da cada componente de la velocidad, y la suma cuadrática de todas las componentes al cuadrado es el valor, ¿no? O sea, b cuadrado valor va a ser bx cuadrado más bi cuadrado más bz cuadrado. Y como en mi hipótesis, acuérdense de la hipótesis número, no me acuerdo el número, pero decía que el movimiento es al azar. Y el azar me dice que tengo igual probabilidades en todas las direcciones. O sea que cualquier dirección es un tercio de esto.
¿Lo ven eso? Bx va a ser un tercio de bx cuadrado. De b, bi lo mismo, bz lo mismo. Un tercio más un tercio más un tercio me da 1. Entonces, volviendo acá, decimos que esto es un tercio de la velocidad media. Esto es media, esto es media, al cuadrado. Así que acá está P. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo, Ulises, con mi letra horrible? Presión es igual, me voy a esmerar acá, a ρ sobre 3, velocidad, me faltó el cuadrado acá, al cuadrado media. Y esa es la presión vista de forma cinética, digamos. Es la densidad de partículas por la velocidad promedio al cuadrado, velocidad cuadrado promedio. También esta velocidad cuadrado promedio se la conoce como velocidad cuadrado RMS. Y dividido 3. Rho es densidad de partículas. La densidad, sí, la densidad del gas, digamos. Que tiene que ver con la densidad de partículas, que fue como lo definimos acá, ¿te acordás? Ahí va, ahí va. Bien, denle una copiadita, que vamos a ver cómo seguimos acá. RMS significa valor real, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. Acá dije mal una definición, la voy a arreglar. ¿Cómo que, disculpen que no entendí? Que RMS, eso significa valor real. Real mean square. Sí, tiene que ver con eso, porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos partículas ahí adentro y no todas se mueven igual. Entonces, lo que me hace la velocidad RMS es representarme cómo se mueve la media de todas esas velocidades, porque vieron que el promedio de algo al cuadrado lo que hace me filtra los negativos, por ejemplo, ¿no? Porque está todo al cuadrado. Esto así. Es la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado promedio. O sea, si ustedes quieren calcular esa velocidad RMS, lo que hacen es agarrar la velocidad 1 al cuadrado, más la velocidad 2 al cuadrado, más la velocidad 3 al cuadrado, más, velocidad n al cuadrado, dividido n, y hacen la raíz de todo eso. Que no es lo mismo que hacer velocidad 1 al cuadrado, más velocidad 2 al cuadrado, más velocidad 3 al cuadrado, raíz cuadrada y al resultado dividido n. ¿Entienden? Profe, ¿de dónde salió el Rho sobre 3? El ρ sobre 3. de acá, de que mi velocidad x al cuadrado vale un tercio de la velocidad total al cuadrado. Se me durmió otro. Eso de RMS se usa para las corrientes alternas también. La Sí, corriente sí. UTE. ¿Qué pasa? Cuando vean con Joselo, cómo se comporta, por ejemplo, el voltaje que me llega de UTE. Bueno, tengo 330, si no me equivoco, menos 330, y ahí oscila. Así es el voltaje que me da UTE. Ese es el voltaje de pico, ¿no? El 330. Claro, Sí, sí, no me acuerdo si pero es 330, pero no. Sí, era 230 raíz de 2 o algo así. De Sí, pico. ahí va, algo así. Entonces, donde la frecuencia acá son 60 Hz, ¿no?
¿Qué pasa? Cuando, cuando ustedes miden con el voltímetro no es un osciloscopio que le da el voltaje en función del tiempo. Esto es función del tiempo. El voltímetro le da un valor y le dice que vale 220. ¿Qué hace el voltímetro? El voltímetro hace esta cuenta que yo acabo de borrar ahí. Calcula el valor RMS del voltaje, que es 220. Sería el voltaje RMS de la tensión de UT. Que no se calcula sumando así simplemente porque es una función trigonométrica, hay otra cuentita para hacer, pero significa exactamente lo mismo. Bien, chicos, ¿se entendió la interpretación microscópica de la presión? La última fórmula era presión en base a la densidad, ¿no? Sí, esta acá, Sí, esa es presión igual a la densidad del gas por la velocidad al cuadrado, o velocidad RMS al cuadrado, o velocidad al cuadrado promedio, sobre 3. está, pero la podemos definir como, o sea, como ecuación general o como... Sí, es la interpretación microscópica de la presión. O sea, ¿cuánta presión hacen las partículas a mi recipiente? Bueno, va a depender de cuántas partículas yo meta y la velocidad con que se muevan. Ahora, esa velocidad con que se mueven, vieron que esto acá es como que llegar a la ley de los gases ideales de forma microscópica. ¿Con qué está asociado la densidad? Con el n, fíjense acá. Densidad crece con n. Pero también la densidad disminuye con el volumen. Tengo mismo n, aumenta el volumen, ¿qué pasa? Disminuye la densidad. ¿Eso qué hace? Que disminuya la presión. Tengo el mismo volumen, pero le aumento el número de partículas, me aumenta la densidad. ¿Qué hace eso? Me aumenta la presión. ¿Vieron? Es todo un jueguito, la misma idea que jugamos la clase pasada macroscópicamente. Ahora no tengo el dibujito del cilindro, ¿se acuerdan del cilindro de la clase pasada? Pero la idea es la misma. Hoy tenemos una interpretación microscópica de todo eso. Bien, ya entendemos lo que es la presión. Ahora nos vamos por la otra variable de estado que nos interesa entender. Porque acá yo varío la velocidad de las partículas, varía la presión, ¿no? Cuadráticamente incluso. Ahora, ¿cómo varío la velocidad de las partículas? Si no tengo ni un inspector ahí que me esté midiendo la velocidad de cada partícula con su láser. Bueno, hay otra cosa que me puede ayudar ahí, y eso tiene que ver con la interpretación cinética de la temperatura. Vamos a ver cómo podemos entender la temperatura microscópicamente. Entonces, fíjense, si yo agarro esta misma ecuación que tengo acá, que yo la voy a copiar así y ustedes hagan como quieran. Venga para acá. Tengo esta ecuación. La voy a multiplicar por el volumen de los dos lados. ¿Qué me queda? P por B es igual a ρ por B sobre 3B cuadrado. Qué momento, ¿no? Las velocidades. No tengo renglón, me complica. Pequeño cambio de nomenclatura acá.
¿Entienden por qué hice ese cambio? O la otra opción era ponerle una rayita a la B acá. Esto es una rho por las dudas. ¿Se entendió lo que hice? Yo no lo entendí. Bien, lo que hice fue multiplicar esta ecuación por volumen de los dos lados. Pero a la vez le cambié la nomenclatura a la carrera a este porque se me iba a confundir con el volumen. Entonces le puse la V así. Y me queda presión por volumen es igual a densidad por volumen por la velocidad cuadrada media sobre 3. Velocidad cuadrática media sobre 3. Entonces, eh, Rho por volumen ahí. ¿Qué me puede llegar a dar? N por M. Rho por volumen. ¿Se acuerdan que era? Ecuación ideal. Sí, admitir. ¿Quién quiere? Ver. ¿No será M? Esa es claro. ¿Se acuerdan por la definición que teníamos acá recién? Acá. M sobre B te daba rho. Ahí va. M sobre B te daba Rho. ¿Qué M? La M total de las partículas. M de partículas. ¿No? Ahora, el M total de la partícula es medio difícil de saber. ¿No? Pero yo tengo una definición por ahí de los números de moles que es masa total de las partículas, MP, sobre la masa molar de una partícula. O definición de masa molar. Masa de partículas sobre el número de moles. Esa es la masa de un mol, digamos. ¿Se acuerdan? Esta creo que la habíamos visto por ahí. La clase pasada. ¿O no? ¿Cómo era, profe, la masa molar? ¿Cómo era? La masa, o sea, ¿qué es la masa molar? Es la masa de un mol de partículas. ¿Se acuerdan que un mol de partículas, ¿cuántas partículas eran? Aquel montón. 6,0 taca taca, 32 creo que, o 23, por 10 a la 32 partículas, o al revés. 32, 23, no me acuerdo. No hace revisar para atrás. La tengo Es al revés, anotada. profe. Bueno, yo me acordaba de un 2 y de un 3, ¿vieron? Podía haberlo dado vuelta, ¿no? No podía borrar acá. El vago hace trabajo doble. Yo tenía un vecino que siempre me decía, el vecino bolichero de allá de Jung, que me decía, el que tiene mala memoria tiene buena pata, porque yo iba a ser mandado y me olvidaba de las cosas y tenía que ir 10 veces al almacén. Y acá es parecido, ¿no? El que tiene mala memoria escribe mucho. O podés anotarlo en el teléfono. Sí, sí, partículas. O en un papel. Sí, sí, Pero yo no, lo que anoto entonces no acá había teléfono. en mi cuaderno. Lo anoto en mi cuaderno. Espera, profe, un lapicito, arrancar cualquier papel de la cuadernola, además, pum, anotá ahí. Sí, sí, va bien, obviamente. Ahí está la memoria que uno necesita. ¿Para qué va a ocupar espacio en otro lado? Bueno, está, volvemos al tema. Entonces, esta masa molar es la masa de un mol. ¿Cómo yo sé la masa de un mol? Bueno, agarro la masa total, divido por la cantidad de moles que tengo y tengo la masa molar. Entonces, todo este truco que hice acá, ¿para qué? Para llegar a cosas conocidas a partir de lo que tengo en la vuelta ahí. Entonces, si agarramos estas dos ecuaciones, ¿qué me queda? Me queda que ρ por volumen es igual a n por m.
Entonces, acá tengo que P por B va a ser igual, en vez de ρ por volumen, pongo N por M sobre 3, velocidad cuadrática media. Bueno, ahí más o menos vamos encaminados, ¿no? Ahora, pregunto, ¿no? Esto incluso podía ser M de partículas. ¿Se acuerdan que tenemos acá? Una P es eso. ¿A qué le suena ahí ese M de partículas por B cuadrado? Sobre 3, bueno, pero podía ser sobre otra cosa. La energía, ¿cómo es? Energía cinética. Ahí vamos para ese lado. Hay que Tenemos por acá, sacarse dos, ese tres, ¿verdad? ese tren que está molestando. Ya vamos a ver qué pasa. Entonces tengo que la energía cinética, ustedes la llamaban K. A usted le gusta el inglés. K es igual a la energía cinética del sistema. Si tengo de una partícula, de la partícula I, ¿cómo va a ser? M de la partícula I, velocidad. La velocidad de la partícula sobre 2. Muy bien. Y si quiero la cinética total, es la sumatoria de I igual 1 hasta N de MI BI cuadrado sobre 2. ¿No? Y ahí, ¿cómo podemos simplificar eso? Me fui de mi lugar acá que estaba tranquilo, me mandaron para otro. Acá. Me queda n veces esto, ¿no? Esta sumatoria me da n veces esto, porque habíamos dicho que la velocidad cuadrática media la puedo sustituir acá, ¿se acuerdan? Sumatorias de I igual 1 hasta n de la velocidad I cuadrado es n veces, lo ponemos así para que a usted le quede más clarito, dividido n, yo sumo todos los cuadrados, lo divido por n, y eso que me da. Eso me da esta nena acá. Así la vamos a poner para no confundirnos. Velocidad cuadrática media. Ahora, tengo la sumatoria, no tengo el n, pero el n lo paso multiplicando y lo sustituyo acá. Así que esta sumatoria me va a quedar m, porque todas las m son iguales, ¿se acuerdan? Todas las m valen m. M sobre 2, si quieren lo ponemos, saco para afuera. Y me queda la sumatoria de las velocidades. Y la puedo despejar de acá, y eso me queda n por b cuadrado medio. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces podemos reescribir eso. K total va a ser igual n por m, que era. Está al revés acá, pero es lo Ahora la mismo. masa total de la partícula. Es la masa de la partícula, que a la vez dijimos que era n por m. Así que me queda n por m b cuadrado medio sobre 2. Y ahí me estoy quedando con algo muy parecido. ¿Cómo hago para escribir eso con aquello? Ahí yo estoy viendo el truco. Me queda 3 medios. ¿Cómo hacemos? Hacemos así, miren, para que quede más clarito. Me queda P por B igual a 1/3. Y acá me queda NM esta V al cuadrado media. Esto lo voy a sustituir. ¿Por qué?
por 2 veces la energía cinética. ¿Lo ven? Sí. Bien, así que me queda P por B es igual a 2 tercios de K total. ¿Cómo la ven? Si ahí ustedes se fijan, la energía cinética de la partícula es P por B. 2 tercios, bueno, ahí vemos, ¿no? Pero P por B, usando la ley del gas ideal, ¿cómo me queda? P por B es nRT. 2 tercios de K total. Así que la energía cinética de mi sistema es 3 medios de nRT. ¿Cómo la ven? ¿La R qué significaba? ¿Eh? La R, esto, ¿se acuerdan que era lo que vimos la clase pasada? Lo que traje acá, lo que traje de acá para acá fue la ecuación de estado del gas ideal, que decía presión por volumen es igual a nRT, donde R es la constante universal de los gases ideales, que vale 8,314 Ah, sí, sí. no sé cuánto. Por- Joule por mol Kelvin. O sea que sustituí el P por B como mi gas. Está en la hipótesis esta, ¿no? Porque nosotros al principio dijimos que nuestro gas iba a ser un gas ideal. Decir P por B o decir nRT, lo mismo. Bueno, y acá tengo una interpretación de la temperatura. O sea, la energía cinética total de mi... Vieron que esta energía cinética está asociada a la velocidad cuadrática media, ¿no? Es como que decir, bueno, la energía cinética promedio de mi sistema es directamente proporcional a la temperatura. ¿Lo ven a eso? Sí. Muy bien. Piden una copiadita. ¿Puedes volver un poquito para el costado? Sí, sí. Ahí. Ahí. Está. Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Sí. Conversamos después. ¿Cuál es la unidad de R, profe? Ahí está. Joule por mol Kelvin. Ah, lo que pasa es que porque no la podía leer bien. Está la gente ahí. A mí lo que me complica es que está la gente ahí. Están todos ustedes y no veo esa parte. Hay un chat. Captura de pantalla. Damián. Muy bien, y esa es la interpretación cinética de la temperatura, Ulises. Hay problemas del práctico que tienen que ver con esto. Incluso, a ver si las traje, yo le iba a traer para ustedes, porque hay una tablita en el RESNIC que está buena. Después ustedes la copian si quieren. Que le da para algunos gases. Que capaz lo van a precisar en el práctico. No me acuerdo bien. Acá. Después echar de RESNIC, después vieron. Pero ¿qué me da? Por ejemplo, ¿no? Para el hidrógeno, la masa molar del hidrógeno y la velocidad RMS.
Y acá tengo la energía cinética de traslación. La cinética de traslación fue lo que acabamos de ver ahí. Y si ustedes se fijan, ya podemos ir adelantando una idea que vamos a ver después, que si ustedes se fijan ahí, como que entra 3 veces la energía acá. Fíjense. Si yo quiero saber la energía total por grado de libertad, ¿cuántos grados de libertad tiene mi molécula de gas ideal moviéndose en el cubito este? No sé, está bien, pero puede ser 3. Está perfecto, son 3. Ella se puede mover en estos 3 ejes acá. Tiene 3 posibilidades de movimiento. Porque mi partícula inicialmente es una pelotita, o sea, estoy considerando que tiene un átomo solo, entonces ella no puede rotar, o sea que no tiene energía cinética de rotación. Esta partícula que estamos estudiando acá en este gas ideal, ¿no? Puede ser un gas ideal que tenga partículas con 2 átomos, y ahí tengo que considerar otro grado de libertad más. Si ustedes se fijan acá, es un medio por grado de libertad. Como tiene 3 grados de libertad, esto me termina dando 3 medios en RT acá. Hay una ley que tiene que ver con eso. Paola, apareció ahí. ¿Quiere conversar, Paola? No, hace rato que estoy. No, no, yo sé que estás, pero a veces apareces con cara y a veces sin cara. Aparece el DFL ahí. Bueno, esto que acabamos de ver acá, que lo vamos a ver un poquito más adelante después, tiene que ver con la Profe, ¿cómo ley, fue que dijo eso de la cinética? ¿Cómo fue que dijo? la energía cinética total por grado de libertad. Esto es por grado de libertad. O sea que si tuviera solo 1 grado de libertad, tendría esta cantidad de energía. Si tuviera 2 grados de libertad, tiene el doble de esta cantidad de energía. Si tiene 3 grados de libertad, como tiene la partícula que estábamos estudiando, tiene 3 veces esa cantidad. Y bueno, lo que dice esta ley es que la energía cinética, para este caso, se reparte de la misma forma por grado de libertad. Y después vamos a ver que eso está muy relacionado con la energía interna de mi sistema. Que si tiene solo cinética, la energía interna del sistema va a ser solo cinética. Y bueno, y después a partir que voy teniendo más átomos en mi molécula, esa energía también se va yendo para una energía potencial. Pero está, ahí más o menos le dejo este pique, digamos, para que vamos a verlo a futuro. ¿Cómo la vieron, gurises? Impecable, impecable. Bien, bien. ¿Se entendió? Sí. Bueno, en mis planes estaba también ver un poquito más sobre la ecuación de estado, ver sacar alguna restricción que nos lleva a la ecuación de Van der Waals, que es el último problema del práctico, pero creo que no nos va a hacer daño si lo hacemos la clase que viene. Porque en este momento ya están en condiciones de hacer casi todo el práctico. Faltaría ver el concepto de trabajo para hacer un problema y después, en realidad, ni lo precisamos siquiera, ¿no, Paula? Más o menos ahí para ver los tipos de fronteras, que lo vamos a ver la clase que viene, y la ecuación de Van der Waals. Y ahí estaríamos ya con el teórico completo para hacer todo el práctico 1, que arranca mañana. Exacto. ¿Está, chicos?
Voy a guardar el Excelente. voy a guardar el pizarrón. Ah, voy a cortar la grabación porque siempre me pongo a hablar cosas. ¿A qué hora mañana? ¿Por qué no me Nosotros, avisa, 8:30. Ulises?